Miren cuánta gente está metida acá adentro, amigos. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Wow! Es impresionante. Mira cómo se meten por donde no hay espacio, amigos. La gente está luchando. Esto es un modo de supervivencia tremendo. ¡Wow! Hay mucha gente echada o sentada en el piso. Mucha gente no tienen asientos, no tienen reservas, pero aún tienen que viajar. Dios mío, esto está oliendo terrible. Miren cuánta gente hay acá. No puedo creerlo, es mucha gente, amigos. Estamos a punto de hacer el viaje en tren más largo de toda la India. Más de 24 horas en estos trenes. ¿Cómo será esto? No lo sé, pero de momento es caótico. Miren cuánta gente se está tratando de meter donde pueda. Están aplastados como sardinas, amigos. Miren, miren. La mochila y todo encima de la cabeza. Esto es tremendo. Vamos a ver este de al lado. De igual manera, miren. Los bultos enormes que están metiendo dentro del vagón. Esto debería ir a una bodega. Al menos eso es lo que yo pienso. Pero la cosa no es así. Mira cómo están metiendo la maleta a más no poder. Se están metiendo como sardinas. Incluso hace rato uno entró por la ventana. ¡Wow! Es loquísimo esto. Esta es la clase general, donde muchas de estas personas no pagaron su boleto. Es por eso que se están entrando a conseguir su espacio, a lo que diga la suerte. ¡Wow! Es impresionante. Mira cómo se meten por donde no hay espacio, amigos. La gente está luchando. Esto es un modo de supervivencia tremendo. Miren cuánta gente está metida acá adentro, amigos. ¡No! ¿Qué es esto? Hay muchísima gente metida en el tren. No puedo creerlo. Hace rato había uno que salió por acá. Si vamos recorriendo más, vemos que hay muchísima gente metida. Muchísima. Mira. It's your friend. Hey, how are you? Relax, comfortable. It's not, yeah. Wow, mucha gente. Mira aquí. Tremendo. Por acá igual, mira, o sea, están metidos. My country. What do you think I am from? Delhi. Delhi? No. I'm from Nepal. No, just kidding. Bolivia, South America. Aquí sí me han confundido con indio, con nepalí y otros países cercanos. Bueno, beneficios de tener la piel color cartón. Mira cómo va saliendo. Bueno, decía que es uno de los beneficios de tener piel color cartón, porque camuflo, me mezclo entre la gente tranquilamente. Pues lo que estamos viendo son trenes de la India. ¿Saben que si precisamente tienen que viajar, por ejemplo, mañana no van a poder reservar el boleto del tren? Por lo menos 15 días con anticipación tienen que reservar el boleto. Por ahora podemos ver, está todo full y puede ser que 16 horas pueden viajar así, a pie, parados en el tren. Por eso muchos van a viajar así, parados, totalmente a pie. Y muchos no tienen asientos, pueden imaginar. Ellos están yendo de Delhi a Patna, oeste de la India. Imaginen, el precio del boleto puede ser WT significa ticket, o sea, sin comprar el boleto también gratuitamente también pueden viajar y también pagar. Pero aún así paradito también, mucha gente no tienen asientos, no tienen reservas, pero aún tienen que viajar. Porque tal vez tienen que encontrarse con alguien, tal vez tienen que ir a la familia, es así. Bueno, el boleto que esas personas probablemente pagaron, o las que alcanzaron a pagar, vale algo de 200 rupias. Que esto es un poquito más de $2, si no me equivoco. Y bueno.
Creo que la introducción fue muy fugaz y no me dio tiempo de explicarles lo que haremos exactamente en este video. Y sí, vamos a viajar 24 horas en este tren desde Nueva Delhi, donde estamos ahora, hasta la ciudad de Calcuta. Probablemente sea más de 24 horas, tomando en cuenta que los trenes acá no son tan puntuales como se indica al momento de comprar tu ticket o previo a eso. Y miren, el tren ya empezó a partir, amigos. Lo curioso es que las puertas no las cierran, así que voy a aprovechar para subir. Síguele, síguele. Vamos a empezar a subir. Y como les iba explicando, los trenes acá en India se dividen en varias clases. Tenemos la primera, que es la AC, donde es la más cara. Aproximadamente un boleto te puede costar unas 5,000 rupias. Podría decirse que es como un espacio más privado donde tienes tu cama, tu aire acondicionado, tu baño. Después le sigue la 12, la 13, que son clases parecidas, pero van rebajando ya sea el aire acondicionado, también la cama, litera, como quieran llamarlo. Después de la clase 3C viene la clase S, en la cual estamos ahora. Esta es la clase S, que es Sleeper. Después de Sleeper le viene 2S. Ahora, la clase S, Sleeper, es básicamente una clase donde tienes unas literas donde puedes echarte, pero primero sentarte, ya que en horas de la noche es donde toda la gente se empieza a echar. Los beneficios que gozamos en esta clase es que tenemos una litera donde podemos echarnos para poder dormir. Después hay un baño y básicamente solo eso. Hay una clase un poquito superior que goza de aire acondicionado. Acá solo tenemos unos ventiladores, los cuales están, podría decirse, aclimatando el ambiente, ya que, como sabrán, acá sí hay olores. El precio del ticket para esta clase fue de 1050 rupias, que si no me equivoco son $20. Este señor no le tiene miedo a la muerte, amigos. Está sentado ahí como si nada. Desde hace rato que se sentó y... miren, señor, está bien. Are you okay? Bueno, no me entiende el inglés, o capaz no me escuchó por la bulla que debe haber allá abajo. Las puertas de los trenes, en su mayoría, en el 100%, siempre están abiertas. No las cierran para nada. No es que viene un oficial y cierra una por una antes de que el tren parta, no. Así vamos a avanzar hasta llegar a nuestro destino. Y es que los trenes en India siempre hacen paradas en distintas ciudades. No es que este tren tenga como destino único la ciudad para la que compramos, o sea, Calcuta. Este tren va a parar en siguientes ciudades próximas que están en esta ruta, en esta vía férrea. Y bueno, ahora sí toca mostrarles el lugar donde vamos a pasar las próximas 24 horas. Vamos a ingresar a donde están las literas. Esta es la mitad del vagón. Tenemos el ingreso por donde entramos. Para allá está otro vagón. Estas son las literas. Están ordenadas de la siguiente manera. Tenemos una a la izquierda que va de manera horizontal, pero de la derecha tenemos ya un juego de 3 literas. Tenemos la superior, la del medio, que ahora funciona como un espaldar. Ya en las próximas horas se va a levantar y se la va a anclar con estas cadenas, formando una tercera especie de cama en la mitad, entre esta y la de abajo. Bueno, si vamos avanzando, llegaremos a donde me estoy quedando, amigos, que está acá cerca. Ahí está el buen Deepak. Cansado, hermano. Y este es mi asiento, donde ya un señor se ha sentado. Eso es muy normal en los viajes acá, que muchas personas den un asiento libre y se sientan. No respetan. Está vendiendo agua. Así que si ustedes llegan a viajar en uno de esos trenes, tienen que llegar temprano a su asiento, tener su ticket en mano para que ninguna persona venga y les quite el asiento. Ahorita ya el señor se está retirando porque, bueno, yo mientras grababa me había movido del asiento y el señor de seguro pensó que nadie no había en el asiento y decidió sentarse, pero... ah, no, el señor está arriba, ¿eh? Mi asiento es el número 40 para ir sentado, es decir, solo sentado más no echado. Cuando llegue la hora de la noche, la persona con la cual estoy compartiendo el lugar se subirá a esta litera. Él dormirá acá
y yo me podré extender de acá para allá. Ahora solo toca esperar, tener paciencia para llegar hasta nuestro destino, Calcuta, Kolkata, como se dice en hindi. पानी 20-15 Un muchacho ambulante que está vendiendo agua fría. Pani water, pani water, pani water. Está empezando a gritar. Y es que si esto va a ser necesario durante todo el viaje. Al menos esto le pongo que durará una media hora. Así frío. Ya después por el clima, tremendo calor que está haciendo, se pone caliente. Mientras esté fría me la tomo toda. 20 rupias me ha costado esto. Aunque dice 15, mira. Esto vale 15. Ojo, todos los productos o gran mayoría de los productos acá en India tienen el precio en el envase. Hay que buscarlo, ya se ha inscrito en el plástico, en la envoltura, siempre está el precio, por si te quieren estafar. Ahora esto lo tolero porque fue una venta dentro del tren. Generalmente siempre suben los precios un poquito, aunque no mucho. Me había olvidado mostrarles de que contamos con un puerto de carga. Esto funciona, eso sí, no es que no. Uno de estos switch o interruptores hacen que funcione. Si no me equivoco, cuando lo pones así, tan solo aprietas y conectas y ya podrás cargar tus dispositivos electrónicos. Lo malo es que acá solo hay uno, pero en el frente ya gozamos de 1, 2, 3. Oigan, qué loco. Hay un señor que es reparador de cierres. Incluso te está vendiendo ahí una que te puede ser útil o puede ir con tu vestimenta, con tu mochila, maleta. Es la primera vez que veo un tipo de trabajador en un transporte así. Tiene todo tipo de cierres, por tamaños, por clases. Impresionante. Si avanzamos un poco más hacia el otro extremo, vamos a llegar a donde está la otra puerta. Sorry. Mira, acá igual está todo abierto. No han cerrado ni esta ni la otra puerta. Todo está abierto. Esos son los baños. Y acá la gente igual. Hay mucha gente echada o sentada en el piso que está, bueno, haciendo un viaje corto, imagino. Aunque también muchos de ellos hacen un viaje largo. Todo esto por economizar y no pagar un boleto. Otra cosa que estoy notando es que no hay un compartimento donde podamos guardar los equipajes, al menos equipajes grandes. Solamente tienes el espacio debajo de la litera inferior donde cabe tranquilamente una maleta medianamente grande. Yo voy con una mochila enorme, más bien por suerte entró ahí dentro. Y después ya la mochila pequeña que tengo, esa irá conmigo. Voy a dormir prácticamente abrazado de mi mochila. Uno pensaría que en la parte superior, como es de costumbre, estaría una especie de parrilla donde puedas guardar tu equipaje, pero no hay nada. Solo tenemos los ventiladores, los focos y aquí hasta un espejito te han puesto para que de bien te levantes en la mañana, te empieces a maquillar, limpiar la cara de cansado que uno puede llegar a tener. Por ejemplo, miren, allá hay una maleta enorme. Además de ser larga, está un poco ancha. Es por eso que la han puesto encima de esta litera donde obviamente va a dormir una persona. Debe ser uno de estos muchachos, pero de momento está allí. Ya cuando caiga la noche, el dueño tendrá que buscar la manera de acomodarla ahí debajo, que no creo que entre, pero es uno de los problemas que podemos ver, donde no hay algún espacio para el equipaje. Y aquí literalmente aplica el dicho: imágenes que se pueden oler.
Ya nos cayó la noche y el ambiente se ha tornado un poquito pesado en cuestión de los olores. Además de que hay muchas personas que van yendo y viniendo por el corredizo. Muchos de ellos son vendedores ambulantes que están vendiendo agua, que están vendiendo comida, muchas cosas. De hecho, ahí viene uno, está vendiendo agua. A este señor ya le reconozco la cara porque ya ha repasado el pasillo como unas 6 veces y es muy incómodo estar sentado con los pies hacia el lado del pasillo porque las personas, los vendedores que van, vienen, pues lo hacen incómodo, te molestan de cierta manera. Y en lo que respecta a mí, voy a intentar descansar un par de horitas, yo creo, porque estas literas sí son incómodas, son bastante delgaditas. Ojo, no tanto, sí soporta el peso, pero ya en cuestión de comodidad, pues eso sí no es tan cómodo, así que... Me olvidé decirles de que las ventanas, al menos las persianas, siempre están abiertas para arriba, lo que hace que entre aire todo, pero todo el tramo, y de alguna otra manera se puede decir de que estamos, entre comillas, con aire acondicionado. El tren hizo una parada y están entrando varias personas, tanto por esta puerta como por la otra. Ahí lo ves, hay muchísimos entrando, mezclados entre vendedores y nuevos pasajeros. Ya acaba de amanecer y el tren ha hecho una parada en no sé qué lugar. Ahorita son las 10:05 minutos y se puede ver bien en el reloj. Y mi celular sí ya está viejo, Tanto viajar, miren, tiene una línea verde ahí en medio, casi en medio, la pantalla rajada, aunque solo es el protector, pero ya es otro día, amigos. Tremendo viaje. Ay, la espaldita sí que duele un poco. Es que en sí la litera, la cama entre comillas, mi cama entre comillas estaba bien recta. No es un colchón, es una litera prácticamente, una colchoneta delgadita. Y este es el baño de esta estación. Al parecer puedo intuir que este es un pueblo, más que todo un pueblo ganadero. Este baño es para hombres, claramente lo digo por el urinario. No es que sepa leer hindi, capaz hay alguien ahí. No, no creo que haya, es que miren en qué condiciones están los baños. No creo que alguien vaya a hacer sus necesidades ahí. Tienes la letrina, el urinario. De hecho, toda la noche estaba haciendo frío. Más bien llevé un bitle, como le decimos en Bolivia, a un suéter o suéter de lana. Me lo puse y ya estaba cómodo. Pero todas las personas de mi alrededor estaban solamente con camisas, camisetas, poleras, como le decimos en mi país, t-shirts. A pesar de que haya llovido y el suelo esté mojado, miren, el señor está patapila. Está descalzo, no le teme al frío, a nada. Y como verán, acá en la India todos, absolutamente todos están acostumbrados a utilizar chanclas. Esto por las condiciones climáticas, que generalmente hace calor. A pesar del clima, uno pensaría de que está haciendo frío, pero no, está fresquito el clima. No me está haciendo frío. Se siente la humedad y tal, pero está todo tranquilo, todo relajado. Ya son un poquito más de las 10. Llevamos 11 horas viajando. El ticket indica de que vamos a llegar a las 18:30, así que falta un par de horas más en el tren. Más por acá está el baño de hombres. Tú levantas el segurito y empujas. Y este es nuestro baño. Al menos... está fuerte el olor, amigos. Bueno, la letrina típica. Así funciona. Hay que jalar para abajo. Which language? My language? Spanish. Spanish, yes. You know English? Yeah, I know speak English a little bit. But your language is not something changed. Yeah. Not English, huh? No, I'm not English. Spanish, others language. No, my first language is Spanish. Spanish. I'm from Bolivia, Latin America. Bolivia. Yeah, South America, right? Oh, esto funciona. Ah, mira, hay que girar para la izquierda. So you tour India? Yes, my tour. I'm filming videos. I'm travel blogger. Excuse me. Ahí está, me han indicado bien y hay que hacerlo para arriba y sí funciona. Ah, ok. Mira, el amigo lo va a demostrar lavándose las manitos. Wow, ok. Thank you.
Thank you very much. ¿Cómo es, Deepak? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, la verdad. Yo también siendo indio, segunda vez estoy viajando por tan viaje largo. Antes viajé desde Agra a Mumbai, duró casi 20 horas, pero es un poquito más. Y unos tips me encantaría darle, porque bueno, siendo indio también sufro demasiado. Hay que, bueno, las literas son muy pequeñas, para las mujeres está bien, sí, pero pueden traer consigo las sábanas y bueno, acomodarlas bien, y también las almohadas también hay que poner. Y bueno, en los baños de la India, acá en especial en esta clase SL, que es muy barata, y siempre llevar agua consigo, no en el baño, porque no hay agua a veces. Y comida no es buena. No voy a recomendar comida de los trenes jamás. No es buena, no tiene sal, no tiene nada, cero. Es la comida vieja, la verdad. No me gusta de la nada. Pero bueno, he tenido que comerla porque tenía hambre. Como lo decía Deepak, las literas son pequeñas. Yo por suerte llegué a caber de punta a punta. Yo mido 1,75 m y cabalito, estuve cabalito en las literas. Pero gente que mide más de 1,80 m, ahí sí va a tener un poquito de problemas sacando los pies fuera de la litera, porque no cabería completamente. Se puso a lloviznar. Estamos en una parada, en una estación. Creo que ya llevamos como 10 minutos aquí. Van a esperar a que la gente llegue, se llene y volverá a partir con dirección a nuestro destino. Y otra cosa que no les conté es que cuando me levanté en la madrugada para ir al baño, vi que mucha, pero mucha gente estaba durmiendo en el piso, en el corredor, en el pasillo, también en la parte que da con los baños. O sea, había mucha gente, algo similar a lo que se puede ver acá atrás. Y era impresionante, o sea, se ponían una especie de manta, frazada, colcha, como quieras llamarlo, se echaban. Otros ni siquiera se molestaban en poner algo y se echaban tranquilamente ahí. Y esto es por el clima. Como no hace mucho frío, prácticamente casi nada, pues bueno, la gente aguanta. Otro de los oficios que encontramos en el tren es el lustrador de chanclas, así como lo oyen. Hay un señor que está recorriendo todos los vagones del tren ofreciendo lustrarte las chanclas. Ya les dije que los indios utilizan mucho las chanclas y obviamente se ensucian, así que es necesario limpiarlas. Le acabo de preguntar y la cepillada, la lustrada vale 20 rupias. Esto es muy barato, centavos de dólar. Pero mira, con qué pasión limpia la chancla. Madre mía, así que el señor ama su trabajo. Pone una musiquita ahí y este hombre limpia chanclas todos los días. Me acabo de dar cuenta que el señor con el que estoy compartiendo este asiento se parece mucho al señor de los memes, ese que reía. Incluso yo le hice una referencia acá. Juzguen ustedes, ahí está el señor viendo la ventadita y todo. Es que se parece mucho, es que ya desde el mostacho, los ojos, es muy parecido. Lo bueno es que no entiende español y estoy hablando normal y no me entiende. Miren la comida que venden acá en el tren. No sé cómo se llama, pero está muy barata, vale 20 rupias si no me equivoco. Lo que también pasó es que varias personas ya se fueron bajando del tren, haciendo que quede vacío. Vamos a ver el tren donde yo estoy. Este es el vagón donde yo estoy. Aquí ya se puede apreciar que está prácticamente casi vacío. Ya las personas están ocupando una litera entera para echarse. Recordemos que antes estaba llenísimo, donde esta litera prácticamente era compartida por 4 personas. De acá igual, no hay muchas personas, apenas hay 1, 2, 3, 4. Y así vamos avanzando hasta llegar a mi litera.
Que bueno, ya una persona colocó su mochila ahí. Ahí está mi enorme mochila, la pequeñita. Ahí está el buen Deepak. Y acá estas dos personas que recién llegaron. Y todo está vacío. Casi todo ya va vaciándose. Si un señor podía sentarse aquí a observar la tremenda vista que tenemos, el tremendo paisaje, ¿por qué yo no lo haría? Espero que no haya algún pilar que pueda golpearme, porque durante toda la vía férrea hay bastantes pilares que están ahí puestos para el control, señalización. Ahora sí el tren está empezando a acelerar, ya me da un poco de miedo, así que me voy a levantar. Tal vez se han preguntado por qué estoy con este suéter, el Beatle, como les dije que se llama en el país. Resulta que durante la noche, como entraba aire tanto de esta ventana como de la de atrás, empezó a hacer un frío tremendo. No fuerte, pero sí, era un poco fuerte. Decidí ponérmelo y ya estaba cómodo. Ah, también, el ventilador de acá arriba estaba soplándome directamente al cuerpo, a la cara. Y bueno, es por eso que estoy con este suéter. El señor que acaba de pasar diciendo chai, está vendiendo chai. Y no solo eso, a las 3 de la madrugada el tipo seguía recorriendo el lugar. O sea, a las 3, ¿quién te va a comprar un chai a esa hora? Pero bueno, se entiende que es todo. Allá atrás hay una Ixra, cual está pidiendo dinero acá en el tren. Es la primera que me topo que es buena onda, ya que algunas a las que no les quieres dar dinero te llegan a maldecir. Pero si quieres saber más acerca de estas personas, puedes ir a verlo acá. Después de un viaje de más de 24 horas hemos llegado a nuestro destino final, la ciudad de Calcuta, o pronunciada en hindi como Kolkata. Lo interesante de esta ciudad es que en su momento, cuando India era colonia de Inglaterra, esta era la capital de este país. Además de que en la ciudad hay mucha herencia británica, mucha herencia inglesa. Trencito, te voy a extrañar. Nah, mentira, no te voy a extrañar. Ya está todo vacío. Mira, este muchacho que está entrando es un recolector de botellas plásticas. Hay muchos. Cuando el tren se vacía, entran a recolectar las botellas plásticas que la gente dejó. Miren cuánta gente hay acá. No puedo creerlo, es mucha gente, amigos. No es que esté demostrando mi claustrofobia, para nada. Simplemente me sorprende la cantidad de gente que podemos encontrar en solamente una estación de trenes. No por algo India es el país más poblado del mundo, el nuevo país más poblado del mundo. Y más gente por acá. ¡Wow! Muchas personas, amigos. Eso es interesante. 4.000 millones de personas se mueven por tren. Hay ciudades que obviamente mueven más, pero al menos de esta, ese es el dato. Este es muy sorprendente. No, mira nada más, los taxis. Esto es netamente inglés, amigos. Aún quedan en la actualidad. Como les dije, hay mucha herencia de la colonia inglesa en esta ciudad. Al menos en ciertas partes de la India. Hasta la fachada de la estación donde llegamos a esta ciudad es así. Tiene estos estilos, estos toques europeos. Además del edificio que queda al lado y los que van con dirección hacia allá. Miren cuántos transportistas se nos han acercado para ofrecernos llevarnos a... Yes, for my YouTube channel. Caplex. Y eso es muy normal en la India. A lo que no les dije, creo, de que muchas personas se te acercan a ofrecerte sus servicios, ya sea transporte, comida, tours. O sea, si te ven la cara de extranjero es mucho más. Al igual que se lo ofrecen a un local. Son muy insistentes, amigos. A veces se quedan ahí esperando a pesar de que les dices que no. Vamos a buscar ahora un transporte que obviamente sea apto, porque ellos eran motociclistas. Nos dijo, yo les puedo llevar a los dos. Bueno, ya estoy en el lugar donde me voy a quedar, donde voy a pasar esta noche. Probablemente esté solamente el día de mañana en esta ciudad y después parta con otro rumbo, el cual ya lo van a conocer en los siguientes videos. Solo miren cuánto hemos recorrido desde Nueva Delhi hasta Calcuta. Es mucho tiempo, amigos.
Y eso ha sido todo el video, espero que les haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video.